Saludos y bienvenidos a esta primera entrega de El Marcador con Sami Sadovnik, nuestro nuevo canal de YouTube que será una propuesta semanal en principio, cada domingo en punto de las 7 de la noche hora peruana, 8 en el este de los Estados Unidos, 5 en el Pacífico, con los principales personajes del fútbol peruano e internacional. Vamos a tener la cobertura y entrevistas de diferentes eventos deportivos. Vamos a hablar de la Liga 1, vamos a hablar de la Champions, la Copa Libertadores, la Sudamericana, la eliminatoria que arranca en el mes de septiembre, el fútbol femenino, el fútbol sub-17 y 20 y mucho más. Pero arropados y entrevistando en una amena charla con diferentes personajes del mundo del fútbol. Y hoy en particular vamos a comenzar, es el play de honor y virtualmente nuestro padrino, Jorge Fossati, el técnico de Universitario de Deportes que llegó a reemplazar a Carlos Companucci, que está haciendo una magnífica actuación, no solamente a nivel local, sino logrando, el único equipo peruano en el torneo internacional que logró una victoria en condición de visitante. Fossati dirigió a la selección uruguaya, también comenzó el proceso de la selección de Qatar, fue múltiple campeón en diferentes países, en su natal Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, donde logró con la Liga de Quito una Copa Sudamericana y hoy está en Universitario de Deportes. Hablamos del momento de la U y hablamos también del futuro de la selección uruguaya. Ojalá se puedan suscribir y nos puedan acompañar desde hoy en El Marcador con Sami Sadovnik, una propuesta, reitero, cada domingo con los personajes del mundo del fútbol. Que lo disfruten. Nos da muchísimo gusto saludar en Lima y agradecerle por estos minutos y la cortesía que tiene con nosotros a Jorge Fossati, el técnico de Universitario de Deportes, que anda muy bien, no solamente en el torneo local, sino también en el debut en Copa Sudamericana. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos y bienvenido y muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, un gusto de charlar contigo y a las órdenes para evacuar las preguntas que consideres oportunas. ¿Cómo ha sido hasta aquí esta experiencia y sus sensaciones en estas pocas semanas que lleva en Lima dirigiendo a Universitario? Bueno, yo digo que corroborando lo que ya me habían contado entrenadores como Sergio Marcarián, que la primera vez que vino acá fue en el 93 y quería traerme con él y entonces fue a Montevideo, me contaba del club y me mostraba imágenes del estadio y qué sé yo. Y bueno, después a través de Gregorio Pérez, de varios uruguayos, de Alvarito Gutiérrez, de Edgardo Adinolfi, todos personas amigas del fútbol que me habían hablado muy bien del club. Me habían llamado ya más de una vez y no se daba para venir, yo estaba con otros compromisos. Bueno, esta vez se dio y no me ha sorprendido nada, digamos, precisamente porque como te digo, me habían hablado muy bien del club, sé de la grandeza de Universitario, la impresionante masa de hinchas que tiene en todo el Perú, y yo te diría que fuera del Perú también. Ahora, hace unos días estuvimos en Buenos Aires y había no sé cuántas personas, pero eran muchas personas en el estadio de Gimnasia, alentándonos. Así que, la verdad, feliz. No recordaba en tantas veces que vine a Lima un tráfico tan complicado. Es lo único, digamos, negativo hasta ahora es que, bueno, a veces para trasladarte, ni que hablar, vos que conocés mejor que yo, para ir al complejo de la U o al propio estadio. Bueno, hubo un partido, el primer partido que yo dirigí con Cienciano, precisamente por la clasificación a la Sudamericana, a la fase de llaves.
demoramos más de 2 horas en llegar desde aquí, de donde yo estoy, desde el barrio San Isidro hasta ahí, que sin ese tráfico no ponés media hora. Tal Y cual. bueno, demoramos casi 2 horas. Está complicado el tema del tráfico. Está complicado, es verdad. ¿Cómo encontró el vestuario a su llegada, Jorge? Porque el equipo venía de la mano del profe Companucci, venía de derrotas, una dolorosa en el clásico con Alianza. Cuando llega usted, ¿cómo encuentra el estado del vestuario y el plantel? A ver, nosotros fuimos conociendo el plantel en los pocos días que estuvimos charlando de la posibilidad de venir para acá con el presidente, con el director de fútbol. Nos pusimos a ver videos de los últimos partidos, y, y bueno, veíamos que eran jugadores con cualidades, algunos por supuesto que por su trayectoria los conocíamos, tanto peruanos como extranjeros, y desde el primer día que tuvimos contacto con ellos, lo que le expresamos fue eso, que está bien que a nosotros nos gustan los desafíos, pero no somos locos. Si asumimos la responsabilidad es porque teníamos mucha confianza en la capacidad del plantel, que no íbamos a hablar un minuto de lo anterior porque respetamos siempre el trabajo de nuestros colegas y se puede confundir, que uno quiere hacer comparaciones y no es por ahí. Así que nos dedicamos a pasarles nuestra idea y bueno, ya para ese primer partido que recién estaba mencionando, con solo 2 o 3 días de entrenamiento, nos animamos haciendo algunos trabajos, nos animamos ya a pasar a jugar por lo menos parecido a lo que a nosotros nos gusta, porque vimos que los jugadores estaban dando una excelente respuesta, que se sentían cómodos, y bueno, de alguna manera, no te digo que improvisamos, pero sí cambiamos a algún jugador de posición, pero prácticamente empezamos con el mismo equipo que había jugado el partido anterior, simplemente modificando las posiciones, como te digo, y bueno, no contamos para ese partido con Valera porque venía suspendido del año anterior de la Sudamericana, y por eso no pudo jugar, y en su lugar entró Emanuel Herrera. Es uno de los que precisamente conocemos y mucho de verlo jugar, ¿no? Nunca lo habíamos dirigido, pero sabemos de su capacidad, así que simplemente lo que tratamos fue eso, de transmitirles que si estábamos acá era porque confiábamos en ellos. Y bueno, me parece que fue mutuo. Ellos confiaron en lo que se les transmitía y bueno, gracias a Dios, no solo los resultados vienen acompañando, sino también las producciones del equipo, ¿no? Y con eso va de la mano también el retorno del público, más de 40.000 espectadores por partido para ver a Universitario. Ahora, ¿cómo se maneja al interior del grupo esta magnífica racha? El equipo anda muy bien, está ganando, está sumando, está en los primeros lugares de la tabla, se gana en el debut también en la Copa Sudamericana. ¿Cómo manejar este momento para tratar de que sea medianamente duradero o por lo menos la impronta del técnico se pueda seguir manifestando en la cancha? Y bueno, de acuerdo a nuestra experiencia, eh, lo que nosotros tratamos de aplicar en primer lugar con nosotros mismos, y eso
partiendo de la base de que si vos no estás convencido, vos nos convencés. Y nosotros estamos convencidos que el camino es pensar en el partido que tenés para jugar como el partido más importante del año. Y claro, decirlo así en una frase es muy simple, pero con esa filosofía, o esa es la filosofía que le tratamos de inculcar a los jugadores, con partidos que han sido muy complicados. Como te decía, debutamos con una final porque era pasar o quedarse afuera de la Sudamericana. Y a los 4 días estábamos jugando en Cusco contra Binacional, a 3.200 metros, en una experiencia que nosotros no habíamos tenido con ellos. Pero así fuimos partido a partido y yo creo que tal vez la prueba de fuego, podríamos decir que fue el otro día, el último partido, porque veníamos de un desgaste importantísimo, otro partido en Cusco el viernes anterior con Garcilaso, viaje a La Plata, de aquí vos sabés que son 5 horas, después el partido en sí de un trajín importante, enfrentando a un equipo que es muy dinámico y que ahí en su cancha es muy duro, y esto lo sabíamos y lo dijimos antes, y bueno, seguramente hubo personas que las que analizan mirando las tablas dicen, no, Gimnasia en el campeonato argentino no está bien. Exacto. Bueno, después que jugaron con nosotros, a los 3 días, jugaron en la misma cancha, el mismo equipo que enfrentamos nosotros y le ganó nada más ni nada menos que a Racing por 3-1. Y nosotros de allí, de ganar ese partido, que acá yo ni sabía las estadísticas, la verdad, en lo previo, después que terminó el partido, me fui enterando. Universitario no ganaba en Argentina desde el año 60 y algo. Tal cual. Y a su vez, desde que se inició la Sudamericana, es el primer triunfo de un equipo peruano en Argentina. Entonces, por eso te decía, la prueba de fuego era contra el Grau, porque a los 4 días, creo, de ese partido en Argentina, y que te digan que ese partido fue histórico y que ahora pasaste a ser no sé quién, mentalizarte para jugar contra el Grau con la cabeza de que es el partido más importante del año, es difícil. Es difícil y bueno, los muchachos lo consiguieron, así que fue otro paso más que yo le doy mucha importancia precisamente por todo esto que estamos hablando. Sería apresurado de mi parte preguntarle por el nivel de la Liga 1, de la Liga peruana, en estas cortas semanas o pocos partidos que lleva a cargo Universitario, porque uno de afuera y, digamos, dice, bueno, el nivel competitivo interno acaso puede ser, pero no da la talla para las competencias internacionales. Siempre ese es finalmente el gran desbalance acaso que tiene la liga local. Sí, a veces no está directamente, tú sabes, no está directamente relacionado con el nivel. A veces pasa por otras razones, a veces pasa porque bueno, no tenés toda la confianza que tenés que tener cuando jugás en lo internacional. No te respetás a vos mismo como te tenés que respetar. Y por ende, digamos que por ahí enfrentás a un rival internacional
y medio que no te animás a mirarlo a los ojos, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Yo creo que el nivel de la Liga Peruana es bueno y es bueno para arriba. Yo veo muchos partidos, todos los partidos que puedo los voy viendo, y son todos partidos duros porque todos los equipos, o casi todos, tienen jugadores importantes, tienen entrenadores la mayoría de ellos con mucha experiencia, y hay otra cosa que la hace muy dura a la Liga Peruana, que es la geografía del Perú. Correcto. Vos sabés que yo te estaba contando que fuimos en este mes que me tocó por calendario ir 2 veces a Cusco a jugar a 3.200 metros. A ver, en la semana pasada se jugó por Libertadores en Quito, se jugó por Libertadores en La Paz. Alguien me dice, sí, La Paz tiene 400 metros más, y es verdad, que Cusco, pero también te digo que Quito tiene 700 metros menos que Cusco. Y Y en usted Quito dirigió ahí, lo cayó, conoce muy bien. claro, y en Quito cayó nada más ni nada menos que Flamengo. Y en Correcto. La Paz, River. cayeron River y Palmeiras. Sí. O sea, no estamos hablando de grandes, estamos hablando de gigantes de América. Así que no es pavada lo que los equipos del llano tienen que enfrentar acá en el campeonato peruano. Y Y después le por otro toca ir a lado Sullana o a tenés, Piura con 38 grados, ¿no? ahí es lo que te iba a mencionar, y por ahí te juegan a la 1 de la tarde, ¿no? Sí. Entonces, es muy exigente en ese sentido, y, y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Yo de alguna manera también lo vi, me parece, y esto es de atrevido, pero lo he dicho anteriormente, así que lo puedo decir ahora, porque lo he dicho en la eliminatoria anterior, no en la última, sino en la anterior, y, y en esta última también, que, que a mí me parecía que lo de Ricardo Gareca en la selección había pasado más por allí que, a ver, en 4 días que tiene previo a un partido, no le va a decir a un jugador, no le va a enseñar a pegarle con la derecha, con la zurda, Tal cual. eh, pero, claro, ensamblar jugadores y hacerlos un equipo, eso es parte de, ni que hablar de los méritos futbolísticos, pero por otra parte yo vi una selección peruana que, como decíamos anteriormente, que miraba a los rivales a los ojos, fuera con quien fuera que se enfrentara. Entonces me parece que es por ahí a veces la razón, más que técnica, pasa por otras cosas que se debería trabajar, y especialmente también un poco más, por lo que veo, y lo digo un poco atrevidamente, pero un poquito más de preocupación o de hincarle el diente al trabajo en juveniles, ¿no? Fíjate que estamos Total. ya en el 4.º mes del año y todavía no arrancó lo que sería la reserva. Que fue un reclamo Entonces, de Ricardo durante tantísimo tiempo y bueno, ya están los resultados, no de ahora, sino hace varias décadas, sobre todo en selecciones con límite de edad, tanto la 17 como la 20, ¿no? claro, fíjate lo que pasó ahora hace poquito con la Tal cual. sub-17. Es que si no tienen competencia, ¿cómo crecen? Entonces, por ese lado, por ahí veo algún déficit, pero que
estoy seguro y conozco inclusive con nombre propio personas que están muy preocupadas con eso y que están trabajando duro para ver si modifican esa realidad dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Una final del ámbito local, Jorge. ¿Está Universitario para pelear los dos frentes, es decir, en el torneo, en la Liga 1, con todo lo que se viene, y además con el compromiso de la Sudamericana, con rivales como Goiás, esta Gimnasia e Independiente de Santa Fe? De nuevo lo mismo. Si me proyectara, como vos decís, por ahí lo vería más difícil de lo que en una de esas es, si pienso en el partido del domingo. Y por ahora lo único que me preocupa es el partido del domingo. Terminará el partido del domingo y empezaremos a pensar en Goiás, que viene, jugamos el jueves, creo, siguiente. Pero primero, el Municipal, en su cancha, es un rival duro. Así que primero a enfocarnos totalmente en eso y después, como te digo, seguir partido a partido, viendo si es necesario ir haciendo modificaciones para que la parte física se mantenga en un buen nivel, porque claro, con el pasar de los partidos y cuando tenés dos competencias a la vez, el desgaste se hace cada vez más importante. No puedo dejar de aprovechar la nota, Jorge, para salir un poco del día a día de Universitario y preguntarle por Uruguay, por el acaso futuro técnico. Se especula tanto y se habla tanto, uno no quiere ser caja de resonancia, ni mucho menos de los nombres que se lanzan. Todo parece indicar que el Tornado Alonso no va a continuar, pero digamos, ¿cuál sería el perfil de técnico, usted con la experiencia de haber dirigido a la Celeste, que pudiera asumir esta responsabilidad de cara a los compromisos Copa América, pero fundamentalmente en la eliminatoria que arranca en septiembre? Perfil, y de alguna manera yendo a tal vez al corazón de la pregunta, que fue muy sutil, primero uruguayo. No porque tenga nada contra al revés. Hablando con nombre propio, a Marcelo Bielsa yo lo defendí públicamente, inclusive con la propia prensa argentina. Porque cuando Marcelo dirigió la selección argentina, la fila de detractores era larguísima. Las que estaban contentos eran 3 o 4. Lo demás era todo palo. Con eso te quiero decir que es un técnico que yo respeto mucho, pero también respeto a mis colegas uruguayos y creo que tenemos en Uruguay gente súper capacitada. Después que sepan los dirigentes elegir. Yo no soy quien para darles sugerencias de cuál tiene que ser el perfil. Hay técnicos experientes, hay técnicos más jóvenes con cierta inmadurez todavía desde el punto de vista de la profesión, pero por ahí con otra energía. En fin, eso lo tienen que decidir los dirigentes. ¿Qué perfil queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Y bueno, tal vez consultar a gente que tiene mucha experiencia en el fútbol, que puede ser periodista, que puede ser entrenador hoy retirado, que puede ser, y no para que te den nombres propios, pero sí para que te digan, de acuerdo a la experiencia,
dirigentes del fútbol que tienen 50 años de dirigentes, que digo, no encerrarnos en que somos 5 los que tenemos que elegir porque somos el Consejo Ejecutivo, sino escuchar, partiendo de la base de que todos los uruguayos lo que queremos es lo mejor para la selección. Y una final que tiene que ver con el próximo campeonato mundial. Usted fue parte fundamental de la estructura y el crecimiento de una selección que fue anfitriona hace pocos meses de una Copa del Mundo, hablo de Qatar. ¿Le gusta esta idea de la ampliación de las plazas de un mundial con 48 equipos que será inevitablemente el próximo en este país, en Canadá y en México? Está bueno porque, bueno, van a tener más oportunidades selecciones que seguramente con menos equipos no clasifican. Por ese lado, digo, pero estamos hablando de fútbol profesional. Esto no es apiadarnos del más humilde, no pasa por ahí. Eso lo tenemos que hacer, pero en otras cuestiones de la vida, no en el fútbol profesional. Y creo que un mundial debería ser con los países mejor capacitados y que hayan demostrado las eliminatorias que realmente tienen cualidades para llegar y que no hayan llegado porque, bueno, yo qué sé, salieron séptimo en su región y se metieron, ¿no? Pero ojalá que salga bien, ojalá que salga bien. Un hecho que yo lo vengo, no reclamando, pero vengo opinando hace mucho tiempo, que nadie me va a convencer de lo contrario por lo que veo, es que hay cosas en el fútbol que se siguen haciendo porque es costumbre, o porque a 6 o 7 clubes poderosos de Europa les conviene. Hace mucho tiempo que digo que no entiendo por qué los mundiales se tienen que jugar en julio, cuando los jugadores de élite tienen 50, 60 partidos arriba. Y ahí, cuando el cuerpo les está diciendo, llévame a una playa a descansar, resulta que va a jugar lo más importante en su carrera, tal vez, que es un campeonato del mundo. No escuché muchos comentarios ahora porque pasó lo de Qatar, que jugaron en noviembre, y yo creo que los que no son partidarios de esto que estoy diciendo, me parece que lo de haber jugado en noviembre el Mundial no les dio la razón. Se jugó con nivel de jugadores con 30 y pico de años, empezando por el propio Messi o Di María en la selección argentina, que fueron fundamentales para ser campeones, en un nivel que está bien, no lo voy a poder comprobar nunca, pero en julio del 2022 no creo que ninguno de los dos hubiera llegado al nivel que yo les vi en el Mundial. Totalmente de acuerdo. Jorge, muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. Ojalá podamos hacerlo en una charla de café muy pronto en Lima. Universitario está en buenas manos con un técnico de experiencia como usted. La mejor de las suertes en lo que resta de la liga y, por supuesto, en esta Copa Sudamericana que recién está comenzando. Y un gran abrazo y muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Te mando un abrazo grande. Dios lo bendiga. Chau, chau.